¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Bienvenidos además a su canal. Hermanos, hoy quiero hablar un poco acerca del arrebatamiento o arpazo, advenimiento de Cristo. Este es un tema al cual sé que hay mucha gente que no lo cree, hay mucha gente que sé que dice que esto se ha inventado. Nosotros viendo los escritos del apóstol Pablo, que es para la iglesia, nosotros que somos los gentiles, tenemos que trazar bien la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y esto es importante entender, ¿no? Que nosotros tenemos 66 libros en la Biblia, la cual 39 libros tenemos en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Y bueno, sabemos que los libros del Antiguo Testamento lo podemos clasificar en 5 grupos, que tenemos libro de la ley, la Torá, podemos decir Pentateuco, tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros clasificados como profetas mayores y menores. Y en el Nuevo Testamento tenemos, un ejemplo, tenemos los 4 evangelios, que son 4 libros, la cual hablan de la vida de Cristo, porque en esos libros que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida de Cristo, cuando vino, cuando Él muere, es sepultado, resucitado, y que anduvo unos días acá en la tierra, y sabemos que luego el Señor se fue a su morada celestial, y dice la palabra de Dios que está a la diestra de Dios Padre, y que hubo un tiempo de transición, que es el tiempo que podemos ver en el libro de los Hechos, que es un libro de transición, la cual no podemos agarrar ningún versículo como para hacer una doctrina, un versículo, donde tal vez nosotros a través, ¿no?, de la exégesis, sea de un libro, de un capítulo, de un versículo, podemos entender ¿no?, los tiempos que cada libro nos habla que en ese entonces se estaba viviendo, cuál era su problemática y todo lo que lleva, ¿no?, un libro en su tiempo, como dije, viendo, ¿no?, lo cultural, viendo lo sociocultural en ese entonces y viendo, ¿no?, viendo las religiones también que existían en ese entonces. Entonces uno puede analizar los textos en su contexto y poder hablar, ¿no?, de lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy en día, haciendo bien una hermenéutica, qué es lo que Dios realmente nos quiere decir. Pero más allá de eso, ¿no?, nosotros podemos entender a través de la Biblia, teniendo ya el canon completo, la cual sabemos que no necesitamos ninguna revelación, que tenemos toda la palabra de Dios, toda la profecía, tenemos todo lo que el Señor nos quiso revelar, ya tenemos en estos 66 libros, llamada la Biblia o la palabra de Dios, 66 libros. Sabemos que hay un nuevo pacto, y un nuevo pacto, que el nuevo pacto vino acá con nuestro Señor Jesucristo, inició el nuevo pacto a sus 33 años cuando muere. Hay un nuevo pacto, la cual sabemos que ese nuevo pacto trajo nuevas promesas. Y tenemos que entender que hubo un antes y un después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí tenemos la victoria nosotros que somos hijos de Dios, en saber de que la victoria para nuestra vida fue cuando Cristo ha resucitado. Por si Cristo hubiese quedado en la tumba, para nuestra vida no hubiese todavía salvación para nuestra alma. Todavía tendríamos que estar esperando de un Redentor, de un Salvador. Pero gracias a Dios que el Redentor y nuestro Salvador ya vino acá hace casi 2000 años atrás, cuando Cristo muere a sus 33 años, en la cruz del Calvario. El Cristo o el Mesías. Cristo o Mesías significa lo mismo, significa ungido. Acá vino el ungido del Señor realmente para salvar a todos los seres humanos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y últimamente sé que por las redes se estaba escuchando a una persona, no voy a dar nombre, que dice él estaba, e incluso abrió un canal, y estaba hablando y pregonando y diciendo que Dios le había revelado el día del arrebatamiento. Es más, él puso una fecha, dice que el Señor
le había dado una fecha, y que sí voy a dar la fecha, ¿no? Que esta persona dijo que Dios le había revelado, le había dado un sueño, o le mostró, no sé, que el 17, 18 de septiembre de 2024 iba a venir el Señor, hablando de que iba a venir a buscar su iglesia, hablando de que iba a venir el arrebatamiento. Bueno, por lo que sabemos, no pasó ese arrebatamiento. Una persona me habló y me dijo, hermano, realmente Cristo viene el 17, 18, así que preparémonos, así nos vamos con el Señor. Pero bueno, yo pensando, digo, ¿y qué miedo voy a tener? Si yo realmente soy de Cristo, soy, como dice Efesios, soy miembro de su cuerpo, yo soy carne de su carne, hueso de su hueso. ¿Será que si el Señor viene a buscar a su iglesia, que yo soy su iglesia, será que Él me va a dejar a mí? ¿Será que algunos van a ir y otros se van a quedar? Hablando del cuerpo de Cristo, ojo. Hablando de aquellos que han creído un día en el Evangelio, de que Cristo murió por su pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a la Escritura. Hablando, ¿no?, que si sos una persona renacida por haber creído en la muerte de Cristo sustitutiva, sos parte del cuerpo de Cristo y que el Señor te está sustentando, te está alimentando, como dice Efesios. Entonces pensaba y digo, el Señor no me va a dejar por soy parte de su cuerpo, así esté caminando, tal vez no conforme a su voluntad, tal vez no me esté rindiendo, tal vez no esté buscando de su presencia, tal vez no esté meditando en su palabra, tal vez estoy andando en pecado. Y esto va a sonar fuerte para muchos, ¿no? Porque muchos piensan que el arrebatamiento va a ser para las personas que estén realmente esperando la venida del Señor. Sí, claro, el Señor nos dice que tenemos que estar esperando su venida. Porque va a ser triste, ¿no?, si nosotros no estamos esperando y que Él venga y nos levante. Dice la palabra de Dios que vamos a sentirnos avergonzados delante de Él. Porque claro, nosotros no estamos cumpliendo el propósito, el plan por el cual hemos sido llamados como iglesia en el cuerpo de Cristo. Recordemos que Dios nos ha dado un propósito de predicar el Evangelio, de poder edificarnos unos a los otros sobre el fundamento que ya fue puesto a través, ¿no?, de los apóstoles y profetas. Ahora nosotros tenemos estas 13 epístolas del apóstol Pablo, la cual tenemos que edificar sobre lo que ya el Señor le ha dado a los apóstoles. Por eso que el Señor ha levantado, dice la palabra de Dios, evangelistas, apóstoles, evangelistas, dice pastores, maestros. ¿Para qué? Para en este tiempo, teniendo ya toda la revelación, todo el canon, digamos, sobre lo que ya tenemos la revelación, pedirle a Dios iluminación, no revelación, porque Dios ya no revela más nada. Sí da iluminación a través de la revelación que ya tenemos. Es que Dios ya no inspira a nadie. Ya la inspiración está en la palabra de Dios, ya no hay más inspiración. Ya tenemos todo. Lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar la palabra de Dios, hermano, meditar y saber trazar la palabra de Dios, cuáles son las epístolas para nuestra vida, para la iglesia, que es de Romanos hasta Filemón, las cartas que tenemos. Entonces, nosotros sabemos que todas las cartas del apóstol Pablo, son para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación. Entonces, mi querido amigo y hermano, tal vez vos te quedaste triste otra vez con una desilusión por escuchar tal vez a esta persona que estaba hablando de que Cristo iba a venir. Hay mucha gente que hacían videos y ya se estaban despidiendo, diciendo, chau, chau, ya nos vamos, mi querido amigo y hermano, nos vamos porque Cristo viene a buscarnos. Y bueno, aquellos que no creen van a ser avergonzados. Bueno, y si ustedes van a las redes, van a ver estos videos, no sé si ya lo sacaron, pero a mí me dio mucha tristeza porque yo sabía que si Dios no le reveló al apóstol Pablo, que es el apóstol de la iglesia, el día que tiene que venir el Señor a buscar a su iglesia, hablando del arpazo, del arrebatamiento, justamente acá, cuando seamos quitados de este mundo antes de los 7 años de tribulación o la semana 70 del profeta Daniel, capítulo 9, 24, 27, seamos arrebatados, justamente para ir al cielo, donde vamos a recibir galardones, donde realmente va a haber un momento tan hermoso, las cenas del Cordero de Dios, lo que tenemos ya revelado según la Biblia, lo que nos dice. En este tiempo, ¿no? Hay mucha gente que se ha puesto muy mal, y hay gente, ¿no?, que
que realmente nunca creyó en el Evangelio y escuchando tal vez esta gran, ¿cómo te puedo decir? No me sale la palabra. Esta falsa noticia o esta falsa revelación y sueño. Por eso, amigo, yo te recomiendo que no dependa de los sueños, de revelación y de profecía. Ya tenemos todas las profecías, la palabra profética más segura, dice Pedro, que tenemos que cunir su palabra. Y ahí Dios nos va a iluminar y vamos a entender el tiempo que estamos viviendo. Y nos vamos a entender realmente que sí, que el Señor viene pronto. De que ya sabemos que a través de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, de esa Agenda 2030, ¿no? La cual sabemos que es anticristo esa agenda, que yo le doy gracias a Dios porque mi presidente Milei dio una charla, estuvo ahí dando una conferencia en la ONU, amigo, que no, tenés que tener bien puestos los pantalones para hablar en contra de la Agenda 2030, amigo. Hermano, tenés que tener bien los pantalones bien puestos y que después de eso vino Bukele, el presidente de El Salvador, y que también es una persona de derecha, conservadora, que ama la palabra de Dios, y que Milei sabemos que también es una persona que habla la palabra de Dios. Acá yo no estoy, digamos, defendiendo una política, sino, mi querido amigo y hermano, tenemos que entender que nosotros somos gente de derecha, gente, digamos, de la palabra de Dios. Nosotros somos gente que siempre vamos a buscar lo bueno, lo que el Señor nos habla, porque el Señor siempre nos habla lo verdadero, lo derecho, lo que realmente tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos en contra de la ONU, de esta organización que se organizó en 1945. Luego en 1948, el 14 de mayo, inicia también Israel, otra vez, digamos, renace la higuera, como dice la palabra de Dios. Y estos dos agentes, es importante verlo, ¿no? Porque en las profecías habla de estos dos agentes, que no voy a hablar ahora. Pero sabemos que el sistema, lo que está gobernando, es un sistema muy malvado, mi querido amigo. Y si nosotros no entendemos el sistema que está gobernando el mundo, sabiendo que esta agenda, por supuesto que está gobernada por el mismo Satanás. Esta agenda que está, que una agenda que ellos quieren llevarla a 2030 justamente a llevar ese plan, desde ya te digo que no lo van a llevar, porque nunca pudieron llevarla esa agenda. Entonces, ahora supuestamente hay una agenda, no sé si 2035 o 45, algo así, para poder seguir justamente con todas sus ideologías. Por supuesto que están en contra con los principios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo bueno, de lo agradable, en contra de la voluntad de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios que estamos en esta tierra, sabemos que con toda esta carga, con toda esta agenda, con toda esta influencia diabólica, porque Dios, por supuesto, el diablo, digamos, se maneja con su gente. Porque, ¿cómo hace el diablo? El diablo justamente usa personas. Así como el diablo usaba a la bestia, un ejemplo, oprimiendo al pueblo de Israel, al pueblo santo de Dios, que él había escogido, con diferentes imperios, fíjate con el imperio egipcio, el imperio asirio, con el imperio babilónico, con el imperio medo-persa, con el imperio griego, con el imperio romano. Y hoy podemos ver que también es un imperio esta organización de la ONU, hermano. Porque tenemos que saber que esta agenda o este imperio de la ONU, podemos ver también la profecía de Daniel, que esto me gustaría hablarlo, ¿no? Acerca de las profecías y poder hablarlo más adelante. Pero ahora estoy dando algo por arriba, más o menos, para que podamos entender, amigo, que nosotros estamos bajo un sistema maligno de Satanás. Estamos en esta tierra, ya sabemos que estamos en esta tierra, pero nosotros sabemos y tenemos que entender por la Biblia qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo derecho y qué es lo izquierdo, qué es lo malo y lo bueno. Por eso que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que enseñar al pueblo a discernir lo bueno y lo malo, lo inmundo y lo puro. Entonces nosotros tenemos que, a través de la palabra, entender, si uno entiende la palabra de Dios, tiene la iluminación de poder expresar lo que uno sabe a través de la palabra, para que vos, mi querido amigo o vos, hermano, puedas entender realmente el tiempo que estamos viviendo y qué sistema nos está gobernando, porque todos sabemos que se está preparando el camino, se está armando una gran plataforma para estos 7 años o la semana 70 o la ira de Dios, acá en este tiempo que va a ser 7 años de tribulación, que es
justamente la semana número 70 que está faltando de la profecía de Daniel capítulo 9, 24 a 27. Todos los textos te los estoy dando de memoria porque, bueno, esto te lleva mucho tiempo a estudiar y a memorizar los textos bíblicos para poder expresar, ¿no?, una gráfica, para no perder tiempo, ¿no?, en buscar en la Biblia, y yo sé que se va atrasando mucho. Pero en Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, ahí está hablando, el Señor le está revelando una profecía a Daniel, cuando él estaba orando, estaba pidiendo perdón por su pecado, por el pecado del pueblo, porque él estaba todavía allá en el exilio, estaba en Babilonia. Entonces él sabía que se cumplían ya 70 años ya de la deportación ahí en Babilonia, y él sabía por el profeta Jeremías que 70 años estaba determinado que iba a estar ahí, justamente Judá iba a estar bajo un imperio de Babilonia. Entonces él sabía que se había cumplido 70 años, entonces él empezaba a orar al Señor: Señor, ¿qué será de tu pueblo, de tu santa ciudad? Entonces dice que viene la visión por medio de un ángel a traerle esta visión. ¿Y cuál era la visión? Justamente de la semana 70. Entonces el Señor le dice: son 70 semanas que están determinadas sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo. La santa ciudad sabemos que es Jerusalén. ¿El pueblo cuál es? Israel. Entonces el Señor le muestra esta profecía en 3 partes. La primera parte le mostraba que era 7 años donde se iba a reconstruir el templo. Entonces sabemos que esos 7 años se construyó el templo, que son, ojo, que son en esos años, la cual habla en la Biblia años, o semanas de años, son semanas, digamos, de años. No son la semana como nosotros contamos, que son de cada día de 24 horas, no, sino que son de años, por ejemplo. Por eso que esos 7 lo tengo que multiplicar por 7. Entonces sería 7 por 7, 49 años. Entonces 49 años le llevó al pueblo de Israel a reconstruir su templo. Luego dice que había 62 semanas, que esas 62 semanas son, también lo contamos en años, que son 483 años, la cual hubo un silencio de Dios con el pueblo de Israel hasta que vino Cristo el Mesías, porque la profecía dice que iba a haber 7 semanas, la cual se iba a reconstruir el templo, que eran 49 años, y después iba a haber 62 años. Hasta, dice, el Mesías, el príncipe, hasta que sea quitada la vida. Que justamente habla acá. Justamente se iba a quitar la vida al Mesías. Y después de esas 62 semanas, como te dije, primeramente había 7 semanas, 62 semanas, se sumaban eso, eran 69 semanas. Y después iba a haber una semana más, pero esa semana no se cumplió a continuación, sino que hubo ¿cómo te puedo decir? Hubo un tiempo de espera, y esa semana se va a cumplir acá, en la que se llama la tribulación, o la tribulación de Jacob, o la angustia de Jacob, o 7 años de tribulación, o la semana 70. Entonces tenemos que entender, mi querido amigo, que nosotros estamos viviendo en un tiempo donde sabemos que el arrebatamiento del Señor está muy, muy cerca. Pero ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo es que estas personas estaban hablando de que venía esa fecha y no vino. Entonces mucha gente quedó muy mal. Mucha gente se apartó tal vez del Señor, otra gente siguió blasfemando del Evangelio porque, claro, como decía que era el Evangelio, era evangelista. Entonces la gente que escucharon eso, imagínate, que vos le digas a un ser querido, a tu hermano, a tu esposo: mirá, esposo, hermano, yo ahora 17, 18 viene Cristo y me voy, el arrebatamiento, me voy. Imagínate que capaz le taladraron la cabeza y llegó ese día y no vino. Fíjate cómo quedaron mal. Ni hablar la persona que dice que recibió esa revelación. Realmente yo creo que tendría que pedir perdón públicamente, hacer un video pidiendo perdón por lo que dijo, por la falsa profecía, falsa revelación. Es como te decía, que ya Dios no revela nada a nadie, sino le reveló al apóstol Pablo, hermano. ¿Qué le va a revelar a cualquier otra persona? No, imposible. Nosotros tenemos que estar solamente atentos con el tiempo que ya estamos viviendo, que ya estamos en los últimos tiempos acá, como te dije, en los últimos días, en los últimos tiempos, que ya viene el tiempo de la tribulación, la semana 70.
Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que leer 1 Tesalonicenses 4, 13 y 18. Tenemos que leer 1 Corintios 15, 51 y 54. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, ahí nos habla del Evangelio, que Cristo dice que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, para poder primeramente ser salvo y poder irnos cuando el Señor nos venga a buscar, como dice la palabra de Dios, venga en el aire, venga a buscarnos y nosotros podamos irnos a su presencia, por supuesto, transformados. Por eso que lo importante acá, lo importante para ser arrebatado, amigo, ser arrebatado, ser traspuesto, así como Enoc dice que fue séptimo desde Adán, dice, y desapareció porque Dios se lo llevó, porque dice que Enoc caminó con él 365 años. Dice que desapareció. Fíjate que parece parece algo muy, muy casual, ¿no? Pero no es casual, sino que entendemos que Enoc dice que fue séptimo. Acordate el número 7, que el número 7 es justamente un número de terminación, un número de perfección. Dice que fue séptimo desde Adán. Ahí podés leer en Génesis capítulo 5 en adelante la genealogía de Adán. Y va a empezar a leer de que Adán justamente tuvo a Set, Set tuvo a Enoc y así, hasta la generación número 7, ahí te va a encontrar que aparece Enoc. Y Enoc dice que fue, séptimo desde Adán. Dice que esta persona desapareció. Ahí hubo un arrebatamiento, un arpazo. Qué bárbaro, ¿no? Qué ejemplo que nos da eso la palabra de Dios. Pero más allá de eso, tenemos que entender nosotros también que en las iglesias, en las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, fíjate que hay 7 iglesias. Ahí también está hablando el número 7, número de terminación. Que hay 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis habla de 7 iglesias, que comienza con la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia de Laodicea. Empieza con una iglesia que es muy perseguida y que esta iglesia ama al Señor de todo corazón, porque en ese entonces realmente no había enfriamiento espiritual, porque realmente vos tenías que seguir a Cristo o no. Porque, digamos, si no, te mataban. Y sabemos que comenzó la iglesia, ¿no?, con todo el fuego del Espíritu Santo, y es como toda era termina con un tremendo enfriamiento. Fíjate que la iglesia de Laodicea, que es la última, dice el Señor, por cuanto eres tibia. ¡Wow! Tremendo. Y es lo que se está viviendo ahora, hablando de la iglesia mundial del cuerpo de Cristo, que yo creo que no son mucho el cuerpo de Cristo, porque realmente para ser el cuerpo de Cristo tiene que ser sellado el Espíritu Santo y tiene que creer solamente en el Evangelio del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. ¿Por qué repito esto, mi querido amigo y hermano? Porque no es que todo lo que diga el Señor, Señor, entra al reino de los cielos, como dice Mateo capítulo 7, 21. No es que porque yo creo en Dios, porque yo digo Señor, o porque yo hago milagros en el nombre de Cristo, porque creo en Dios. No se trata de lo que vos hagas o dejes de hacer. La salvación se trata de en qué vos crees, en qué estás creyendo. ¿Estás creyendo realmente en lo verdadero, en lo que tenés que creer? ¿O estás creyendo en lo que vos pensás que tenés que creer? Acá lo que el Señor nos pide es que tenemos que creer que Cristo, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado, el tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Por eso aquí, mi querido amigo, si tal vez vos escuchaste a estos charlatanes, por así decirlo, porque yo nunca me animaría a decir Dios me reveló tal fecha, hermano, no. ¿Cuántas personas realmente le han fallado? Porque tal vez hicieron su cálculo, porque tal vez tuvieron, ni hablar si tuvieron revelaciones, visiones. Por eso no crean en esas visiones, porque no nos podemos confundir, hermano. No es nada verdadero, eso no es inspirado. No puede decir, Dios me inspiró en un sueño, vi esto. Fue un sueño. Porque si nos vamos a basar en los sueños, en las visiones, revelaciones, estamos confundidos, hermano. Entonces dejemos la Biblia a un lado y dediquémonos a las revelaciones. Si Dios te va a hablar, te va a dar revelación, entonces cerrar la Biblia y cada día orar y decirle al Señor, Señor, revelame. Pero no, Dios ya no trabaja así, querido amigo, hermano. Agarrar la palabra, agarremos la Biblia, empecemos a meditarla día y noche. El Señor a través de su Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a iluminar. A través del Espíritu Santo el Señor nos va a enseñar, nos va a guiar a toda verdad, no vamos a ser engañados. Dice la palabra de Dios, creo que en 1 Juan, 2 Juan dice que la unción ya está en nosotros. No es que yo necesito decir, Señor, ungime, Señor, para poder entender tu palabra. No, la unción ya está en nosotros. El Espíritu Santo está, Dios ya nos ungió a nosotros. Por eso que si estamos en Cristo, mi querido amigo, hermano, estamos en Cristo, nosotros lo tenemos todo. No es que
que tengo que buscar la paz. La paz ya está en mí, la paz de Cristo. Si tengo a Cristo, lo tengo todo, dice la palabra de Dios, que en Él está la plenitud de la deidad. Yo tengo a Jesucristo, tengo a Dios, tengo al Espíritu Santo, tengo todo en mí. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta de lo que tengo. ¿Por qué? Porque no entiendo, no comprendo la palabra, no la leo. Tenemos que saber que estamos viviendo una generación donde nos cuesta leer, no leemos nada. Aún no leemos ni siquiera diario, porque ya no hay diario ahora hablando algo físico que uno pueda agarrar, leer, hojear. Ahora tenemos todo por internet, todo virtual. Pero qué lindo que puedas tener una Biblia y empezar a leer las epístolas del apóstol Pablo, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, después las cartas generales, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 y 2 3 Juan, Judas, tenemos Apocalipsis, que es la revelación. Mirá, tenemos toda la palabra de Dios, toda la revelación para dedicarnos a meditar en su palabra y poder entender también los tiempos, poder entender realmente a quién Dios se estaba dirigiendo. Entonces, nos falta eso a nosotros para no caer en el engaño. Por eso que a través de este video, lo poco que sé, mi hermano, lo poco que entiendo, pero sé que es la verdad de la palabra, porque lo que estoy hablando es por la palabra, no es lo que yo me imagino, lo que yo interpreto, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso tenemos que entender que no solamente los que son hijos de Dios, son cuerpo de Cristo, van a ser arrebatados. Como te dije, falta muy poco para este tiempo, el arrebatamiento. Muchas personas no creen que va a haber una tribulación, que va a haber un reino milenial. Está bien, ellos allá, nosotros como hijos de Dios vamos a seguir predicando. Tal vez Dios le dé esa oportunidad de arrepentirse algún día, no sé, tal vez en el último día de su vida, no lo sé, pero tenemos que nosotros igual anunciar el evangelio, instar la palabra, predicar tiempo y fuera de tiempo, anunciar Cristo viene, anunciar Cristo ya te salvó, Cristo ya te salvó, cree en la salvación del Señor Jesucristo, que Cristo ya te amó, Cristo ya te salvó, Cristo ya te justificó, solamente tenés que creer lo que Él hizo para poder entrar en esa salvación. Por eso que es importante, mi querido amigo, es importante ser sellado con el Espíritu Santo. Es importante ser sellado, ¿para qué? Para ser arrebatado. Si uno no es sellado con el Espíritu Santo, digamos, es imposible de que el Señor, cuando venga, podamos escuchar la voz de Dios e irnos a las nubes a encontrarnos con Él, como dice la palabra de Dios, y zafar y escapar de esta gran tribulación, la cual es la semana 70, que es justamente el trato que falta de Dios con la nación de Israel. Y lógico, claro, las naciones que queden acá, las personas. Muchas personas que realmente han creído en Cristo, pero no fueron salvas. Hay muchas religiones que tal vez están en cierta manera adheridas a Cristo. Muchas religiones, no voy a dar nombre, que sí creen en Cristo, que hacen muchas cosas, liturgia cristiana, pero realmente no son salvas. En la iglesia cristiana, cual fuera, sea evangélica, sea católica, sea testigo de Jehová, sea mormona, hay muchos cristianos, pero que realmente no lo tienen a Cristo. Digamos, no está Cristo en su vida. Son cristianos, como siempre digo, cristianos, pero sin Cristo. Digamos, hay mucha gente que están en la iglesia que no son salvas, que nunca han tenido la vida eterna dentro de sus corazones por no haber creído en la obra de Cristo redentora y sustitutiva. No es un mensaje diferente. Es el mensaje, mi querido amigo, es el evangelio. No es cualquier evangelio, esto es el evangelio. Por eso que yo te animo a que leas 1 Corintios capítulo 1 hasta el último capítulo. Ahí va a entender realmente lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es lo que recibió el apóstol Pablo? ¿Y en qué debemos creer? Así como también en Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante. Si puedes leer todo el capítulo 1 de Efesios, léelo, te lo recomiendo. Y ahí va a entender lo que vos tenés en Cristo. Ahora, ¿para qué te escogió Cristo? Porque eso tenemos que entender. ¿Cuál es la predestinación? No es que Dios nos predestinó para ser salvos, no, nos predestinó para, ahí vemos la preposición ¿para qué? Fíjate que dice Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No es que nos va a bendecir, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Acá tengo que ver en el Nuevo Testamento que nos está hablando en Cristo. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo en Cristo.
Si no estamos en Cristo, estamos fritos. Si no estamos en Cristo, estamos en el infierno. Si no estamos en Cristo, estamos condenados. Si no estamos en Cristo, no tenemos paz. Si no estamos en Cristo, no tenemos justificación. Si no estamos en Cristo, no vamos a poder disfrutar las bendiciones espirituales. Pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Por eso que dice, esa parte de la palabra de Dios dice la palabra de Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. No naturales, ni física. Eso puede ser una consecuencia de lo espiritual. No digo que no nos van a bendecir. Sí, el Señor no va a prosperar, no va a prosperar. Tranqui. Pero eso es una consecuencia de lo que nosotros hemos creído una vez en las bendiciones espirituales. Pero fíjate lo que dice el verso 4, dice, según nos escogió en Él, dice, ¿en quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice, ¿para qué? Ahí vemos la preposición. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Digamos, Él nos escogió antes. Ahora uno puede decir, ¿cómo que nos escogió antes? Si no, yo nací hace, ponele, en mi caso, hace 49 años atrás. ¿Cómo antes de la fundación del mundo? Claro, porque Dios usa de su omnisciencia o presciencia, un previo conocimiento de todas las cosas, digamos, de tu decisión, de lo que vos vas a hacer, si vas a aceptar a Cristo, si vas a creer o no va a creer en la obra redentora y sustitutiva de Cristo. De eso se trata. Él ya conoce. Por eso que dice la palabra de Dios, que nos escogió, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado, escuchá, ya estando en Cristo, predestinado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos hijos suyos por medio de Jesucristo. Otra vez, siempre está Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y todas esas son las bendiciones. Dice que en Él somos aceptados, somos amados en Cristo. Esas son las bendiciones espirituales, amigo. De que somos aceptados, somos amados en Cristo. ¿Por qué? Por haber creído una vez en la obra de Cristo. Porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo que yo tengo que hacer es creer, darme una vuelta, mirar, reconocer que soy pecador, que yo no puedo con mis propias fuerzas. Reconocer que yo soy una persona que voy a pecar hasta el día de mi muerte. Reconocer realmente que necesito saber y reconocer que Él me sustituyó, que Él llevó todos mis pecados, que Él pagó el juicio por mis pecados, el castigo que tenía que caer en mí por mis pecados, la separación eterna de Dios sobre mi vida, cayó sobre la vida de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Clamo de día y de noche y para mí no hay respuesta. Esa es la gran bendición que tenemos espiritual, de que Jesucristo, Él tuvo que ser desamparado su alma para que mi alma no sea desamparada eternamente y para siempre. ¡Wow! Gloria a Dios. Por eso, amigo, es importante, si hoy estamos en Cristo, es importante ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Y cuando uno es sellado? Justamente cuando uno cree en el Evangelio. Efesios 1, 13 y 14, ¿qué dice? En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fíjate lo que dice la palabra de Dios, fuiste sellado, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Digamos, todo lo que el Señor hizo, nosotros solamente hemos creído, todo lo que el Señor hizo es para la alabanza de su nombre, de su grandeza, mi querido amigo. Todo lo que el Señor hizo acá en la cruz del Calvario, todo lo que el Señor hizo acá, lo hizo todo para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿yo de qué me voy a gloriar? No me voy a gloriar nada porque lo que yo obtuve, lo que yo tengo ahora en Cristo, es porque creí solamente que Cristo lo hizo todo por mí, lo compró por mí ahí en la cruz del Calvario. Por eso que la obra de la cruz es una obra tan preciosa, tan hermosa. Fíjate lo que dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es oír la palabra de verdad? ¿Qué es oír el Evangelio de vuestra salvación? 1 Corintios 15, 3 y 4, como te dije. Dice, oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, que eso es lo importante, vos recibís el mensaje, estás escuchando que Cristo murió por tu pecado. Entonces vos lo creés en tu corazón, con todo tu corazón, cree. Dice, habiendo creído, mira lo que hace el Señor. Habiendo creído en Él, fuiste sellado. Acá no dice que vas a ser sellado, ¿sí? Que fuiste sellado. Acá está hablando del apóstol Pablo a este pequeño grupo de hermanos de Éfeso, porque sabemos que Éfeso era una ciudad muy cruel, muy idólatra. Pero había unos pequeños hermanos, un grupito que se reunían en casa,
en una casita. Y bueno, ahí el apóstol Pablo le está diciendo, y habiendo creído en él, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. ¿Qué es la redención de la posesión adquirida? Justamente acá. La posesión adquirida, la redención acá, de nuestros cuerpos, mi querido amigo. Qué hermoso que es eso. Por eso que vamos a leer ahí 2 Corintios capítulo 1, 22. 2 Corintios 1, 22. Vamos a leer ese versículo tan lindo. Hermano, para que sepamos en quién hemos creído realmente. Fíjate lo que dice 1, 22. Pero vamos a leer del 21. 2 Corintios capítulo 1, 21 al 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, escuchá lo que dice, es Dios. Mirá lo que dice, que ya nos ungió. No es que tengo que buscar la unción, ya Él nos ungió. Tengo que darme cuenta que estoy ungido. No es que tengo que buscar cada día, ungime, Señor, ungime. Ya Él nos ungió. ¿Le creo a la palabra o creo realmente a los falsos profetas o los falsos maestros? ¿Creo en su palabra? ¿Creo a mi apóstol, que es el apóstol Pablo, o creo en otros mensajes? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, otra vez la palabra, en Cristo, y el que nos ungió, escuchá, es Dios, el cual también nos ha sellado, escuchá lo que dice, perdón, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, escuchá lo que dice, las arras del Espíritu en nuestros corazones. No, esto es grosso, esto es tan hermoso, hermano. Entonces, si hemos creído en el Evangelio del apóstol Pablo, ¿por qué digo el apóstol Pablo? Porque muchos no saben identificar. Muchos piensan que el Evangelio que predicó Cristo, que predicó el apóstol Pablo, que predicó Pedro es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros tenemos que atender a este Evangelio del apóstol Pablo que le dio Dios, que le dio Jesucristo. Fíjate que en Romano habla, el apóstol dice, el Evangelio que Dios me dio, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. Y después él dice, mi Evangelio, él ya lo hace propio su Evangelio. Al Evangelio del Señor, por supuesto. No es que él recibió otro Evangelio, no, es el mismo, el Evangelio que le dio el Señor para los gentiles, nosotros. En mi caso, yo soy argentino, que no soy judío. Tal vez vos que sos chileno, que no sos judío. Para el venezolano, para el uruguayo, paraguayo, para el estadounidense. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué hermoso que es eso! ¡Qué hermoso que es eso, mi querido amigo! Hermano, por eso, quédate tranquilo. Si el Señor viene hoy, mañana, pasado, tranqui, vamos a irnos con Él. Él nos va a sacar de este tiempo, nos va a sacar del tiempo que va a venir, que va a ser de gran tribulación, porque realmente el cuerpo de Cristo no va a ser manoseado por el diablo, por el Satanás, por las manos sucias del diablo. Nosotros vamos a ser quitados de este lugar. Porque dice la palabra de Dios que no somos de este mundo. Dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ya tenemos una ciudadanía ya en los cielos. Entonces, digamos, para que se cumpla esa semana 70 del profeta Daniel, fíjate que en la profecía que Dios le da a Daniel, está hablando sobre, dice, 70 semanas está determinado sobre tu pueblo, que es, ¿cuál es el pueblo? Era el pueblo de él, e Israel. Sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Ahí no está hablando sobre, un ejemplo, sobre tu pueblo, hablando Argentina o Chile o Estados Unidos, y sobre tu santa ciudad, podemos llamarla Buenos Aires y Argentina, o Santiago de Chile, o un ejemplo Brasilia o Washington. No, acá está hablando de Israel. Entonces, si en la anterior semana, como le estaba explicando hoy, las 7 semanas y las 62 semanas y la 1 semana que habla acá el profeta Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 9, 24 a 27, no habla de la iglesia, no está hablando de la iglesia, Dios no le habla a la iglesia, y ellos tampoco en ese tiempo no entendían de iglesia, no estaba revelada la iglesia. La iglesia está revelada ahora, que fue revelada a través del apóstol Pablo, el misterio de la iglesia, pero no estaba en ese tiempo la iglesia, no se conocía en el antiguo pacto o en el Tanaj. No se conocían en los 39 libros del Antiguo Testamento. No se daba a revelar, porque dice la palabra que era un misterio que estaba oculto, pero ahora lo entendemos por medio de la revelación ya que le dio el Señor al apóstol Pablo. Pero fíjate que en las 7 semanas donde se reconstruyó, se reedificó el templo, no estaba la iglesia. En las 62 semanas, hasta que murió Cristo en la cruz del Calvario, tampoco estuvo la iglesia. Y en la tribulación, la semana 70 que está faltando, tampoco va a estar la iglesia, amigo.
No, porque muchos dicen, no, sí, tiene que estar la iglesia porque va a seguir predicando. No, nosotros predicamos el evangelio de gracia. Lo que se va a predicar acá, en este tiempo de tribulación, va a ser el evangelio del reino, como dice Mateo 24. Será predicado este evangelio del reino, dice. Entonces, ¿quiénes son los que van a predicar ahí? Va a haber 144.000 judíos, a la cual Dios va a levantar, que van a predicar el evangelio del reino, que ellos van a anunciar que Cristo va a venir a reinar, que ya va, por supuesto, pasando los 7 años, va a venir el milenio, el Mesías reinante, al cual va a venir a reinar Jesucristo por 1000 años. Entonces, sabemos que nosotros por la palabra y por toda, digamos, esta línea que tenemos de tiempo, que la iglesia, mi querido amigo, que inició acá en Pentecostés, que la iglesia no va a pasar este tiempo de tribulación, va a ser quitada, así como no. Séptimo de Adán, la iglesia será quitada. Por eso es importante entender esto, hermano. Y como decía la palabra de Dios, que Dios nos ha sellado, nos puso esa prenda en garantía. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 30. Vamos a ver lo que dice. Primero hemos leído Efesios 1:13, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, que es la garra de nuestra herencia. Y ahora vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 30. Vamos a leer bien el texto, hermano. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos puede a nosotros aclarar y darnos confianza, darnos fe. Fíjate lo que le dice el apóstol Pablo. Primero dice el apóstol Pablo eso, 1:13, en él también vosotros, habiendo creído y en el Señor, oído primero dice el evangelio, y creyeron, Dios lo selló. Puso el Espíritu Santo como un sello de garantía. Ya está en nosotros el Espíritu Santo. No es que tenemos que orar, vení Espíritu Santo, vení. No, el Espíritu Santo ya vino en Pentecostés, donde ahí ya se inició el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo ya se introdujo en el cuerpo de Cristo. Entonces cada persona que cree en Cristo es parte del cuerpo de Cristo, se introduce en el cuerpo y ahí ya es uno, es ungido en el cuerpo, es ungido a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya, viene a morar en nuestra vida. Acá lo dice la palabra de Dios, no tenemos por qué confundirnos, querido hermano. Después que el apóstol Pablo le dice a Efesios de eso, a los hermanos de Éfeso, fíjate lo que dice en el capítulo 4, verso 30. Le da una recomendación, dice: y no contristéis, escuchad lo que dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¡Wow! Dice, y no contristéis al Espíritu. ¿Cómo contrista al Espíritu Santo? Andando en nuestra carne, porque fíjate que en el versículo 29 ya está hablando del texto, y como que ahí ya no está dando un contexto, ¿no? ¿Cómo contrista al Espíritu Santo? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso que después dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, que eso es cosa de la carne, ¿no? Que eso contrista al Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos en gritería, en enojo, siendo hijo de Dios, ¿qué pasa? Contristamos al Espíritu Santo. Y por eso que le está dando una recomendación el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso y le dice, no contristen al Espíritu Santo. ¡Ey! No contristen al Espíritu Santo. Dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios. Dice, con el cual fuiste, ¿no? ¿Ven? No está diciendo van a ser sellados, no, ya fueron sellados. Dice, para el día de la redención. Acá, el día de la redención. ¡Wow! Y hablando de la redención, justamente habla, ¿no? de este entonces, cuando sean redimidos nuestros cuerpos, porque acá va a haber una redención de nuestro cuerpo, hermano. Vamos a ser transformados y seremos llevados al aire, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos 8:23. Romanos 8:23. Téngame paciencia, porque el versículo no lo sé de memoria. Romanos 8:23. Dice la palabra de Dios. 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, dice, gemimos dentro de nosotros. Escuchá lo que dice, que no solamente la creación gime, dice, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, escuchá lo que dice, la adopción, acá, la adopción, ¿qué más dice? La redención, ¿qué dice? De nuestro cuerpo. ¡Wow! No, esto es tan hermoso. Nosotros estamos esperando ese día para la redención de nuestro cuerpo. Como te decía,
decía Efesios 4:30, hemos sido sellados, dice, no contenta el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿De qué redención? Justamente acá, de nuestro cuerpo, que nosotros, gracias a Dios, somos redimidos, nuestra alma. Es redimido nuestro espíritu salvo. Pero nuestro cuerpo, claro que no está redimido porque está la ley del pecado. Pero cuando Cristo venga acá, el Señor va a redimir nuestro cuerpo. Lógico que los que ya murieron en Cristo, los que ya están muertos, esos van a ser transformados, como dice la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a ser también transformados. Nuestro cuerpo va a ser glorificado. Y ya nosotros vamos a ser redimidos. Este cuerpo que realmente es débil, donde está la ley del pecado, va a ser transformado y ya nuestra carne pecaminosa no va a existir más. Entonces va a haber una redención de nuestro cuerpo, una salvación. No vamos a tener más este cuerpo físico, vamos a tener un cuerpo glorificado, así como el que tuvo Jesús cuando resucitó. Por eso, mi querido amigo, qué hermoso es saber de que el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo. Fíjate que dice para el día de la redención, para ese día, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Romanos 8, como te leí, 23. Dice, y no solo ella, hablando de la creación, que gime, no a una, justamente para la venida del Señor, que también nosotros mismos, que teniendo las primicias del Espíritu, digamos que fuimos nosotros, ellos que fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo en su vida, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros, fíjate lo que dice, teniendo el Espíritu Santo, por supuesto, dentro, por eso gemían. Dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ya somos redimidos en nuestra alma, gracias a Dios, ya somos redimidos. Pero nuestro cuerpo físico debe ser redimido, glorificado para poder vivir una eternidad con el Señor, juntamente con Él, y ahí sí lo vamos a poder ver cara a cara. Hoy, viviendo nuestro cuerpo físico, no podemos mirarlo al Señor cara a cara, porque de cierto moriremos, porque no podemos mirar tanta gloria. Pero ya seremos en ese entonces, como dice la palabra de Dios, tal cual Él es. Y ahí sí vamos a poder adorarle día y noche. Oh, qué momento tan hermoso, hermano. Por eso no te desanimes. Cristo viene, Maranata, Cristo viene. El paso, el arrebatamiento es verdad, es real. Por la palabra entendemos que vamos a ser quitados antes de la tribulación. Fíjate lo que dice Romanos 8:9. Ya que estamos en Romanos 8:9, vamos a leer esa parte, en Romanos 8 digo, vamos a leer el versículo 9. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, escuchá, ¿qué dice la palabra de Dios? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Está tan simple lo que dice la palabra. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, por cuanto nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos creído que Cristo murió por nuestros pecados, hemos creído en el Evangelio, dice que Dios nos selló, entonces si el Espíritu Santo está en mí, soy de él, le pertenezco a él. Entonces sí que voy a ser arrebatado, hermano. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, hermano, pueden hacer un comentario debajo del video. Y si tengo tiempo voy a estar contestando, ¿no? A través de la palabra. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer. Sería bueno que puedan compartir este video, hermano, en saber de que solamente los que están sellados por el Espíritu Santo van a ser arrebatados. En otras palabras, solo los que tengan a Cristo en su corazón. Y si vos tenés a Cristo, lo tenés al Espíritu Santo. Si tenés al Espíritu Santo, lo tenés a Dios. Porque dicen que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, para ser arrebatado, mi querido amigo, necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo. Por eso que dice acá la palabra de Dios, el apóstol Pablo a los romanos le dice la palabra de Dios, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Porque es verdad, si vivimos ahora según el Espíritu, por el Espíritu Santo que nos da vida. Si es que el Espíritu, dice, el apóstol Pablo dice, si es que realmente el Espíritu mora en vosotros. Y nosotros sabemos que por lo que hemos creído, el Espíritu Santo mora en nosotros, en mi vida. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece. Es como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, de 21 en adelante. No os conozco. No es que él dice, no, un tiempo conocí. No os conozco, digamos, no os conocí. Entonces, por más que diga Señor, Señor, o que haga una liturgia religiosa, el Señor no te va a conocer. La única manera de poder saber de que Dios te conozca o que Dios te conozca es creyendo en el anuncio que Él nos dio a través del apóstol Pablo, en creer en la obra de Cristo. Que Cristo, Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y el tercer día resucitó conforme a las Escrituras.
Por eso que dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos al 8:11. Fíjate lo que dice. Está poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios no está hablando. Yo no estoy poniendo nada de mi palabra. No, es toda inspiración de Dios. Dice, y si el espíritu de aquel, escuchá lo que dice, esto es poderoso, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escuchá lo que dice, hablando del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, cuando Cristo fue sepultado, lo levantó, a Jesús, dice, mora, digamos, si ese espíritu que habitó en Cristo cuando fue sepultado, ¿no? Porque Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó. Dice, si ese espíritu que resucitó a Jesucristo, pues tenemos que saber que lo que resucitó a Jesucristo fue el mismo Espíritu Santo que lo levantó. Entonces dice, si ese espíritu que levantó a Jesucristo ahora mora en nosotros, está habitando en nosotros, y nosotros sabemos que por fe en el Evangelio, Cristo habita, y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo habita en nosotros porque selló Dios como una prenda en garantía hasta la venida de Cristo, hasta el arrebatamiento, hasta el arpazo, como dice, hasta la redención adquirida. Si ese espíritu mora en nosotros, fíjate lo que dice. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, decid conmigo, vive en mí, el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Cristo, hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos, vivificará también vuestros cuerpos, vivificará. Hermano, vivificar es transformar, digamos, nuestro cuerpo que nosotros ahora estamos vivos, va a ser transformado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Por eso es que tenemos que entender, mi querido amigo, que no solamente eso, sino que los cuerpos que están ya en el sepulcro también van a ser resucitados y van a ser transformados, van a ser vivificados, hermano. Esto es algo poderoso. ¿Por qué va a pasar eso? Fíjate lo que dice, ¿por qué va a pasar esa bendición de ser transformado, vivificado? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Vive, está en nosotros. Por eso que dice la palabra de Dios, que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, escuchá que dice mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Mora en vosotros. Así que es importante ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Y cuando uno es sellado? Cuando cree en el Evangelio de todo corazón. De todo corazón. Dice la palabra de Dios, para ya ir terminando, mi querido amigo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Esto es también poderoso. 1 Corintios capítulo 15. Lo que nos dice la palabra de Dios. Yo te recomiendo que leas todo este capítulo porque ahí habla del Evangelio de salvación y habla justamente que hay vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar con nuestros cuerpos? Porque había muchos que no creían en la resurrección de los muertos. Sé que había muchos saduceos que decían, no creemos en la resurrección de los cuerpos o de las personas que mueren. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al 54. Dice, he aquí os digo un misterio. Fíjate el apóstol Pablo diciendo, estoy diciendo un misterio acá. Ya claro que dejaba de ser misterio porque lo estaba revelando. Dice, aquí os digo un misterio. Fíjate que lo que está hablando acá, el que está hablando el apóstol Pablo, nuestro apóstol hoy en día es el apóstol Pablo, no es el apóstol Jiménez, el apóstol Mengano, fulano. El apóstol de la iglesia, hermano, es el apóstol Pablo. Por eso escuchalo a él, escuchá lo que él dice del arrebatamiento, escuchá lo que él dice de este tiempo, escuchá lo que él dice de la iglesia, escuchá lo que él dice del cuerpo de Cristo, escuchá lo que él dice, lo que tenemos en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que él ya nos ha dado, las bendiciones espirituales. Escucharlo al apóstol Pablo, no escuché a otros falsos profetas que lo único que te hace es que vos puedas clavar tu mirada en las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra, mi querido amigo, todo se envejece, se pudre, se envanece, se oxida, todo se acaba, se muere. Miremos las cosas, digamos, eternas, no en las cosas terrenales, en las cosas pasajeras. Dijo el apóstol Pablo también a los hermanos los hermanos colosenses, a Colosa, capítulo 3, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscá la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Busquen las cosas de arriba, no las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto las cosas de la tierra.
Querido amigo, las cosas de la tierra son cosas secundarias. Si Dios sabe si vos necesitas de una casa, si vos necesitas de una esposa, de un esposo, Dios sabe de tus necesidades que vos tenés, físicas, sentimentales, Dios sabe de todo, tranquilo. Dios va a ir supliendo de acuerdo a lo que vos estés necesitando a su tiempo, tranquilo. Disfrutá de las bendiciones espirituales, de la paz, del gozo, de la redención, de la salvación. Empezá a disfrutar de que sos aceptado, sos amado, que ahora estás en Él. Ya no hay condenación, no hay acusación para tu vida. Eso tenemos que disfrutar en este tiempo, en saber que Cristo nos viene a buscar y tenemos una vida eterna para vivir por los siglos de los siglos de los siglos y que jamás se va a acabar esta vida, porque hay una vida eterna, una vida con Él, disfrutando de un cielo, una tierra nueva. Todo esto es porquería y basura, la cosa de la tierra, mi querido amigo, mi querido hermano. Y muchas veces nos aferramos a las cosas de la tierra, pero todo eso, como te dije, se envejece, se oxida. Todo pasa. Dice la palabra de Dios, todo va a pasar, cielo y tierra, pero mis palabras, mis promesas, lo que yo prometí, lo que yo dije, no va a pasar, son eternas. Por eso las promesas de Dios son todas eternas, hermano, las bendiciones espirituales. Por eso que dice el apóstol Pablo acá, he aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de que no todos vamos a morir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso que bueno, por aquellos que murieron creyendo en la obra de Cristo. También cuando venga el arrebatamiento van a ser resucitados. Y acá lo dice el apóstol Pablo, fíjate lo que dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Digamos, seremos vivificados, como te dije al principio. Vivificado, transformado. Ese espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, que es el Espíritu Santo, también va a vivificar mi cuerpo, va a vivificar los cuerpos de que están muertos. ¿Hace cuántos años? Gente que murieron hace 2000 años atrás, los primeros cristianos que murieron creyendo en la obra de Cristo. Hermanos, serán resucitados. ¡Aleluya! Escuchá cómo dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Escuchá lo que dice. Los muertos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, claro, que es muy necesario, porque no podemos ir al cielo con nuestro cuerpo físico. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, fíjate lo que dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Entonces ahí se va a cumplir esta palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria, aleluya. Y diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo murió por nuestros pecados, ya no va a haber pecado. Dice, y el poder del pecado fue la ley, claro, porque la ley justamente señalaba al pecador que era pecador, y lo acusaba y lo condenaba, Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, hermano, esto es tremendo, es glorioso. Por eso que ya no va a tener miedo, como me decía una persona, que si Cristo viene, no, yo me quedo y tal vez se va mi marido o se va mis seres queridos y yo me quedo. No, si vos estás sellado con el Espíritu Santo, realmente creíste en el Evangelio del apóstol Pablo, vas a ser arrebatado, vas a ser transformado, dice la palabra de Dios. Va a ser transformado. Quédate tranquila, viví con esa paz, viví disfrutando de esa armonía, esa comunión con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que vos te dediques en las cosas espirituales, disfrutar de que sos una hija de Dios, disfrutar que realmente Él te aceptó, disfrutar de la comunión con Él, seguir anunciando este evangelio a tus seres queridos, a los hermanos tal vez que van a una iglesia y que ellos no están seguros, anunciar esta verdadera noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Qué hermoso que es, hermano, esto. Y por último vamos a leer 1 Tesalonicense, capítulo 4, 13 y 18. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo acá a los hermanos tesalonicenses. Que ellos pensaban que ya había venido, ¿no? Porque había unos falsos profetas que decían, Cristo ya vino, ya vino el arpazo, el arrebatamiento. Ellos que quedaban preocupados, como diciendo, ¿cómo puede ser? Si todavía nosotros seguimos acá, y nosotros estamos allá con el Espíritu Santo, y no puede ser, si vino el Señor a buscar su iglesia, ¿cómo que nos quedamos? Entonces nos quedamos, estaban preocupados ellos. Porque como hubo falso profeta en aquel entonces, falso maestro, apóstol y todo, hoy también en día lo tenemos, y mucho más, hermano, mucho más. Por eso yo te digo que vos agarré la palabra de Dios y tenés el Espíritu Santo,
Encerrate todos los días, encerrate, tener tiempo en escudriñar la palabra. La unción misma te va a enseñar por qué. La unción es el Espíritu Santo, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, digamos, Dios inspiró a hombres y escribieron estas palabras. Entonces, ¿qué mejor que la misma unción te esté enseñando, mi querido amigo? Lógico, hay hombres también que recibieron más iluminación y sería bueno que puedas conectarte y preguntar, pero toda la respuesta, por supuesto, tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces vos andá a tu casa cuando alguien te da una respuesta, te dice algo, te enseña. Sé como los hermanos de Berea, que ellos iban, escudriñaban las escrituras, a ver si era verdad, porque el apóstol Pablo dice que le enseñaba a los hermanos de Berea. Dice, conforme a las escrituras, claro que en ese entonces no tenían todo el canon, todo lo que tenemos ahora, el Nuevo Testamento ya, digamos, escrito todo. Pero dice él, el apóstol Pablo, conforme a la escritura, lo que ellos tenían en ese entonces, que eran el Tanaj, que era el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo hablaba de que el Mesías iba a venir, que ya vino y que él dio su vida por nosotros. Entonces el apóstol Pablo, digamos, no es que dejó el antiguo pacto o lo escrito antiguo o el Tanaj, por así decirlo, no dejó de leerlo, no, porque él sabía que esa era la palabra de Dios y que él ese antiguo pacto o los libros del Antiguo Testamento lo usaba para testificar de que realmente estaba hablando esos libros de una persona que tenía que venir y había venido. Y él anunciaba de que él había tenido un encuentro con el verdadero Mesías, que el Mesías le cambió la vida. Por eso que acá le está diciendo a los hermanos tesalonicenses, dice la palabra de Dios. Dice Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 12. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que mueren, ¿no? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no han creído en el Evangelio, que no saben dónde van después de morir? Porque si creemos que Jesús murió, escuchad lo que dice, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, escuchad, con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que estamos vivos todavía, como decía el apóstol Pablo, que vamos a ser transformados también, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que, del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, digamos, no nos vamos a adelantar a aquellos que están muertos, a los que murieron en Cristo, por supuesto, hablando de morir en Cristo, creyendo en la obra de Cristo. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, escuchá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces cuando dice a la final trompeta, está hablando no de la misma voz de Dios, de Jesucristo, que él mismo va a hablar. ¿Cómo? Dice, no es que va a ser una trompeta, como trompeta, digamos, el mismo Señor hablando que su voz va a ser audible. Es más, yo te digo que cuando el Señor venga, uno va a sentir la confirmación, porque uno está en comunión con el Señor, está ligado con el Espíritu, con el Señor. Y nosotros vamos a escuchar cuando Él nos llame a la presencia del Señor, querido amigo, en el arrebatamiento. Vamos a escuchar su voz. Ya le voy a tocar un versículo para que nos demos cuenta que vamos a saber hasta el día, digamos, la hora que el Señor nos venga a buscar. Porque dice que no vamos a ser sorprendidos, porque nosotros estamos, dice, no estamos en tinieblas, estamos en la luz, digamos, no nos va a sorprender ese día o la hora, no nos va a sorprender. Eso nos dice nuestro apóstol Pablo. Dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, arrebatados con ellos, los muertos justamente nos vamos a juntar con nosotros que estamos vivos y vamos a encontrarnos en la nube con el Señor. Hablando de, ¿qué dice la palabra de Dios? Arrebatamiento. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a quien, al Señor en el aire. Gloria a Dios, Cristo acá de los cielos en el aire. Gloria a Dios, qué bendición. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires. Y allí estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. Qué bendición, mi querido amigo. Y para ir terminando, fíjate lo que dice Apocalipsis, la revelación que le muestra el Señor a Juan en la isla de Patmos estando desterrado. Fíjate lo que dice, que habla a una de la iglesia, capítulo 3, verso 3, a la iglesia de Sardi, pero también nos está hablando a nosotros, porque somos iglesia. Acuérdense que estas 7 iglesias también son mensajes para nosotros,
Sabemos que son 7 iglesias en el tiempo, ¿no? De la iglesia sobre la tierra, pero también tenemos que entender que estos mensajes lo podemos agarrar también personalmente para nuestra vida. Pero fíjate lo que dice capítulo 3, verso 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, ¿ve? Porque el Señor nos habla de que tenemos que estar velando, por supuesto, en ese día. Porque no es lo mismo, mi querido amigo, nosotros que estamos sellados con el Espíritu Santo, sabemos que vamos a ir al arrebatamiento. Si no estamos velando, estamos, digamos, en las cosas de este mundo, estamos afanados con las cosas de esta tierra, con el sistema que nos lleva a que tenemos que trabajar más, pues las cosas no alcanzan. Entonces perdemos, ¿no? esa comunión con el Señor, tal vez porque andamos en pecado. Entonces no estamos velando, no estamos, digamos, amando ese día, esperando al Señor. Entonces cuando venga el Señor, realmente nos va a encontrar a nosotros como esa virgen insensata, sin aceite, digamos, no vamos a estar preparados. Ojo, cuando hablo de aceite no estoy hablando de que nos vamos a quedar, sino de que es una actitud que tenemos que tener hacia nuestro amado. Tenemos que amar, estar velando, amar en la venida, en saber que el Señor está cerca, decir, Señor, mira las cosas que están pasando, las señales. A través de la Biblia yo veo un ejemplo en la línea de tiempo de Adán hasta Cristo, que hay 4.000 años, y sabemos que 7.000 años más o menos va a ser la existencia del ser humano en la tierra. Entonces yo estoy viviendo acá en el 2024 más o menos, 2026 más o menos es un cálculo que puede venir el arrebatamiento, puede ser antes, después, pero sé que estamos en un tiempo muy, muy rojo, donde el Señor puede venir a buscarnos ya. Entonces tenemos que estar atentos a ese tiempo, porque hermanos, si nosotros estamos ligados con Cristo, tenemos el Espíritu Santo, anhelamos más que venga ese día, por favor, porque ya queremos estar con Él, porque hay una promesa de que tenemos que estar con Él eternamente y para siempre, dejando ya nuestro cuerpo de pecado. Por eso que dice el apóstol, dice Juan, dice a la siguiente iglesia, dice, capítulo 3, verso 3, en Apocalipsis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, escuchad que si no velas, vendré sobre ti como ladrón, ¿viste? Como ladrón vendrá, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Oh, esto es tremendo. Apocalipsis 3:3. Entonces cuando uno lee en Mateo 24, donde dice que muchos dicen, que dice la palabra de Dios, que nadie sabe el día ni la hora. Claro, por eso está hablando de la segunda venida del Señor, hablando del día y la hora, nadie sabe. Hablando no de la segunda venida en gloria y majestad, acá, cuando venga a reinar, digámonos, hablando de los judíos, porque los judíos le preguntaban al Señor, el Señor respondió a los judíos, no a la iglesia. Nosotros que estamos en Cristo, estamos ligados en comunión, sí que nosotros vamos a saber ese día, digamos, vamos a escuchar su voz, vamos a ver ese momento que va a venir el Señor. Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, dice, porque no nos va a sorprender, porque no andamos en tiniebla. Si no andamos velando, claro que nos va a agarrar de sorpresa. Y vamos a ser avergonzados, como dice la palabra de Dios. Porque, claro, delante del Señor, cuando nos lleve, nos levante, seamos arrebatados, va a haber un tribunal de Cristo en los cielos, donde tal vez no vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque vivimos toda una vida mundana, conforme a nuestros deseos carnales, conforme a lo que el mundo nos ofrece. Sí que estamos sellados, sí somos salvos del infierno, no vamos a pasar por el infierno, no vamos a pasar delante del gran trono blanco, no vamos a ir a parar eternamente para siempre en el lago de fuego, pero no vamos a tener recompensa, mi querido hermano y amigo. Por eso es que es importante creer en este evangelio. Amigo, Cristo viene pronto, Maranata, Cristo ya viene. Está ahí nomás a la puerta, como dice a la iglesia de la Odisea. Aquí estoy a la puerta. Él ya pronto está que viene. Así que no nos desanimemos. Alentémonos con esta palabra, como dice el apóstol Pablo. Alentémonos, Cristo ya viene. Tranqui, Cristo ya viene. No creamos a los falsos profetas, creamos en la palabra. Creamos en 1 Corintios 15, 51 y 54. 1 Tesalonicenses 4, 13 y 12. Creamos lo que dice Efesios 1, 13 y 14, Efesios 4, 30, Romanos 8, 9, Romanos 8, 11, Romanos capítulo 15, 3 y 4. Por eso, hermanos, es importante ser sellado con el Espíritu Santo. Y para ser sellado con el Espíritu Santo debemos creer en el Evangelio que el apóstol Pablo nos ofrece en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, que dice esto y ya me despido. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Si cree en esto, será sellado. Si cree de todo corazón
que Cristo llevó todos tus sucios y asquerosos pecados en la cruz del Calvario, serás salvo. Y si sos salvo, Dios pone su Espíritu Santo en tu vida como un sello de pertenencia para el día de la redención. Que Dios te bendiga. Chau, chau.